forma como el mundo se está desarrollando y muchas veces por no escudriñar las Escrituras no nos damos cuenta. Y la palabra del Señor dice que escudriñemos las Escrituras porque en ella está la vida. Amén. Voy a hablar de un tema que es muy importante, que es el tema sobre los espías secretos espirituales de maldad. Escuche bien lo que voy a hablar esta mañana, porque es algo que está sucediendo en el mundo cristiano. Por muchos años, nosotros hemos observado muchos cambios en nuestras vidas. Ustedes lo han experimentado, cada uno de ustedes. Pero en estos últimos tiempos vemos un éxodo, una salida del pueblo cristiano a las cosas del mundo. Y muchas veces uno se pregunta, porque vienen y le dicen, ¿por qué será que la iglesia no crece? Pues ahora vamos a tener la respuesta por qué las iglesias crecen y por qué algunas no crecen. Amén. Amén. Y todo está en la palabra de Dios. Muchas veces atribuimos, sin darnos cuenta, por no conocer la palabra de Dios, y cometemos errores en hablar y decir, bueno, la iglesia no crece porque hay algo malo, o los pastores están mal, o hay algún pecado oculto. Pues vamos a ver de la palabra de Dios, y ustedes la van a ver, la van a escuchar, la van a leer, cuáles son las consecuencias. ¿Por qué una iglesia cristiana no crece? No se desarrolla, escuchen bien, porque todo lo que voy a hablar, lo está grabando, es bíblico, no es nada de mi mente, es algo bíblico. Que muchas veces, vuelvo a hacer énfasis, cometemos error los cristianos en apresurarnos a hacer comentarios sin saber en realidad cuáles son los acontecimientos bíblicos que nos muestran por qué la palabra del Señor dice que en los últimos tiempos habrá comezón de oído. Y dos, dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces este es un tema que usted tiene que prestarle atención. Amén. Para que no pequemos haciendo comentarios que no se alinean con la palabra de Dios. Sí. Vamos a ver en la Biblia. Yo como pastor, y yo estoy seguro que todos los pastores y todos los hermanos quieren ver un crecimiento. Amén. Amén. Pero vemos dos cosas, y yo sé que me estoy metiendo al fuego por lo que voy a compartir, pero es bíblico. Las personas que nos escuchan en el Facebook, quiero que presten atención también porque todo es bíblico. Amén. Y este propósito de compartir esta palabra fue de una búsqueda. El Señor sabe, Señor, yo quiero saber por tu palabra qué es lo que está sucediendo. ¿Por qué? Amados, la palabra del Señor dice que cuando nos apresuramos a hablar, pecamos. Sí. Y la mayoría de las veces hablamos sin saber qué es lo que estamos hablando, porque nos ideamos o nos imaginamos cosas. Y la Biblia dice que cuando hablamos nos amarramos con los dichos de nuestra boca. Y que del fruto de lo que vamos a comer es lo que hablamos. El que habla bien está bajo la bendición. Y el que habla mal está bajo una maldición. Porque el mal hablar produce efectos negativos espirituales que afectan nuestras vidas. Y como nosotros sabemos por la palabra de Dios, como Pablo ha mencionado, el mismo Señor lo ha dicho, y en la palabra está escrito, de que nosotros debemos caminar por fe y no por vista. Amén. También quiero que sepan los que nos escuchan, que esto no es una excusa, es algo
bíblico. Amén. Que el pueblo lo tiene que saber. ¿Por qué las iglesias se están yendo, el pueblo de Dios se está yendo a buscar quien los entretenga? Sí, Señor. Y vamos a ver en la palabra de Dios que la iglesia no es para entretenernos. Amén. La iglesia es para escuchar palabra de Dios Amén. y que produzca Amén. cambios en Sí, nuestras Señor. vidas. Amén, amén, Amén. amén. Y lo vamos a ver. Y usted va a pensar y va a hablar con el Señor. Porque la mayoría de los hermanos dicen, la iglesia no es porque hay pecado. La iglesia, hermano, hay que pedirle perdón a Dios. Ahora yo les voy a mostrar a ustedes bíblicamente qué es lo que está pasando. Para así no juzgar ni entrar en condenación haciendo comentarios que no sabemos lo que la palabra del Señor ha dicho. Y muchas veces lo ignoramos. Bueno, vamos a ver. Padre Celestial, en esta mañana, si usted quiere inclinar su rostro, esta mañana al comenzar el servicio nos arrodillamos, pedimos perdón y te damos gracias, Padre, porque podemos llegar a la presencia sin ningún inconveniente a través de la sangre del Señor Jesús. Espíritu Santo, ilumina a tu pueblo, ilumínanos. Haznos recuerdo, Espíritu Santo, lo que tu palabra nos enseña. Bendecimos la congregación este día y te damos gracias. Sí, sí. Amén. Amén. Espías secretos espirituales de maldad, es el título. En Lucas capítulo 4, vamos a leer el versículo 16 al 19. Un versículo que ustedes conocen, un versículo que cada uno de los cristianos debemos acordarnos de las primeras maravillas que el Señor estableció cuando estaba leyendo la palabra de Dios. Dice así: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer, conforme a su costumbre. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, Aleluya. por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Predicar el año agradable al Señor. Agradable al Señor. Amén. Por este versículo, amados míos, nosotros vemos que después de que él leyó en la sinagoga y declaró ser el Mesías, el Hijo de Dios, el quien iba a venir a libertar la humanidad, pasó algo muy interesante. Dice en Lucas 4, 31 al 37. Inmediatamente que el Señor declaró que era el Mesías, el ungido de Dios, descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Ahora, fíjense bien, esto es muy importante que usted le preste atención, porque lo que voy a desarrollar es algo que usted y yo lo tenemos que asimilar para darnos cuenta qué es lo que está sucediendo. Amén. Y dice: y se admiraban en su doctrina porque su palabra era
con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándolo en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Fíjense bien. Aleluya. Jesús fue a una sinagoga. Entró el ungido de Dios. Los judíos, antes que el Señor Jesús proclamara de que la unción había venido sobre él y que era el Mesías, por años asistían a la sinagoga. Religiosamente. Iban religiosamente, amaban a Dios, lo adoraban a Dios, pero también, ustedes saben, que era un pueblo totalmente idólatra. ¿Amén? Entonces, cuando Jesús entró, después de haber proclamado, dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, fue a ministrar, como su costumbre. Y dentro de la sinagoga, los espíritus inmundos comenzaban a inquietarse. Cuando usted predica la palabra de Dios, y cuando hay pecado en el pueblo, o no solamente pecado, sino hay influencia de odio, de resentimiento, viviendo una vida doble, los espíritus se ponen incómodos. Y luego, como son inmundos, flojos, dice la palabra, lo vamos a ver, mentirosos, entonces la gente dice, no, este pastor todo lo que hace es condenación. Eso es exactamente lo que le dijeron al Señor. Y cuando se predica la palabra de Dios y la persona está mal, en vez de irse o escaparse del enfrentamiento, mejor es confesar sus pecados. Amén. Orgullo, vanagloria, envidia, celos, contienda. ¿Y qué fue lo que ustedes saben la palabra de Dios cuando Jesús fue a liberar a Gadarena? Liberó a un hombre encadenado por muchos años y se fueron los demonios donde ellos le pidieron que se vayan a los cerdos, ¿verdad? ¿Qué fue después de esa gran manifestación del Espíritu de Dios? El pueblo de Gadarena salió en masa y dijeron, vete de aquí. No lo aceptaron. Sí, sí. Y cuando se predica la palabra de Dios con la autoridad de Dios, lo que la palabra de Dios dice, en vez de que la gente sea sensible a escuchar la palabra como Dios mismo dice, dejamos que los dardos del enemigo nos bombardeen para no escuchar y obedecer lo que la palabra de Dios dice. Amén. Y es ahí donde vemos que todas estas iglesias grandes que hay, y me están escuchando, me están viendo, no hay predicación de arrepentimiento ni hay confrontación sobre el pecado. No se está hablando la palabra de verdad. Sí, sí. Se lo está entreteniendo con luces, con danzas y con cánticos, pero no hay palabra. Sí, sí. Amados, es una gran responsabilidad predicar la palabra de Dios bajo el poder de la unción. Porque cuando usted predica la palabra de Dios y habla sobre el pecado y habla que nuestras luchas no son carnales sino espirituales, la gente no le gusta. No la gente sin darse cuenta, los demonios que están controlando sus vidas.
que no quieren recibir la reprensión de la palabra de Dios y por conveniente lo primero que dicen, fíjense los demonios del mundo, se los voy a mostrar en la palabra. Oye, este pastor todo el tiempo predica lo mismo. Este pastor lo único que hace es darnos palabras duras y ya nos cansamos de escuchar, vamos a buscar otro lugar donde nos prediquen como nosotros queremos. Esos son demonios. Cuando usted va a un lugar donde le predican la palabra de Dios y el Espíritu Santo le está diciendo esto es para ti, recíbalo. No se escape, no vaya a buscar otro lugar, busque a Cristo. Entréguele al Señor, porque los demonios son los que hacen y trabajan e influencian en cada uno de ustedes y en mí, de que nosotros destruyamos la obra de Dios. Y al destruir la obra de Dios, no nos vamos directamente a Dios, sino comenzamos a destruir el reino de Dios. Amén. Que está en cada uno de nosotros. Sí, Señor. Así que muchas veces yo me he desesperado, he llorado y Dios sabe, Señor, ¿qué es lo que está pasando? Y vienen recuerdos, ¿no? Y se nos presentan oportunidades donde nosotros tenemos que elegir o hablamos la palabra de Dios o entretenemos al pueblo. Sí, Señor. ¿Cuál tomé la decisión? De hablar palabras de Dios. Amén. La palabra de Dios es la que nos va a llevar a nosotros al cielo. Sí, Señor. Porque es la palabra de Dios la que nos amonesta cómo debemos vivir. Sí, Señor. Hay muchos lugares, en muchos centros donde uno se reúne, de que estamos, y soy testigo, y Dios lo sabe, y quizás me están escuchando, de pastores que han venido a mí a decirme que entre en la nueva onda. Porque si seguimos en lo viejo, nunca vamos a adelantar. Amado, el Evangelio es poder, es potencia. Amén. Y la unción es para destruir las obras del diablo. Amén. Y confrontar al enemigo, a Satanás. Amén. Y hacerle saber a los cristianos que si no se vive la vida que Cristo quiere que vivamos, vamos a ser dominados e influenciados por espíritus inmundos. Amén. Donde vamos a hacer las cosas que Satanás quiere que la hagamos. Y aún como este hombre en la sinagoga, cuando Cristo entró ungido, los demonios se alborotaron. Los demonios no pueden estar donde hay unción. Amén. Amén. Los demonios huyen cuando hay unción. Entonces hay mucha gente que está atormentada con el celo, con la envidia, la desobediencia, la falta de respeto y sumisión a Dios. Y el desfogue más grande es que buscar un lugar donde le prediquen palabras bonitas. Sí, Señor. Jesús dijo en su ministerio al comenzar, porque el Señor Dios me ha ungido para poner en libertad ¿a quién? A los cautivos. ¿Cuántos de ustedes en esta mañana, no se me enojen, están cautivos? Con celos, con envidia, hablando mal del uno para el otro, con resentimiento. ¿Cuántos de ustedes han hablado mal para alguien? Todas esas cosas son posesiones que los están administrando a ustedes, a la congregación, en el mundo entero, pastores, líderes que están dominados por estos espíritus, donde hacen conflictos y divisiones, los mismos cristianos hermanos, chisme, peleando, hablando cosas obscenas, comprometiéndose con el mundo. Son espíritus inmundos, sucios, asquerosos y flojos. Entonces, esta mañana usted se va a liberar. Amén. Amén. Porque cuando usted guarda una cosa que sabe que no la debe guardar y no la expone, usted va a caer mal.
Amén. Y todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar, amado. Sí, Señor. Aquí nosotros no venimos a aparentar o a hacer un show. Venimos donde un Dios santo y poderoso que reina por los siglos de los siglos. Amén. No es que venimos a la iglesia para que nos vean venir, o que nos vean cantar o a predicar. Venimos a hacer la obra de Dios. Amén. Y si no se predica la palabra del Señor, ay de nosotros, dijo Pablo. Porque muchas veces usted se pone a pensar, y si la ha leído la palabra de Dios, ¿qué fue lo que dijo el Señor Jesús? Me he quedado solo, me han abandonado por decirle la verdad. Sí, Señor. ¿Qué es lo que me han dicho? Y vuelvo a decirlo, y yo sé que me están viendo y me van a ver a todos los pastores. Cambie, vuelva, entre a la onda, ponga luces, ponga reflectores, ponga danza. ¿Sabe usted que casi caí en eso? Ahí está la hermana Rosa. Un día le dije, ¿sabes qué, Marita? Vamos a poner, no sé si recuerdan, vamos a poner bandera, vamos a poner, ¿se recuerda? Y vamos a hacer cambio. Mentira del diablo. Mentira del diablo. Porque no son las banderas ni los adornos lo que traen. Traen la emoción y los sentimientos. Pero no hay predicación de confrontación con el pecado. Jesús dijo, vayan y prediquen este evangelio. Arrepentimiento. Porque el arrepentimiento nos mantiene activos en la ley divina de Dios a través de Cristo Jesús. Amén. Si usted como cristiano vive como le da la gana, hace lo que le da la gana y no participa de las cosas que Dios quiere participar, usted se ha hecho amigo del mundo. Y dice la palabra de Dios que el que hace amistad con el mundo, se constituye enemigo de Dios. Amén. La estrategia de ganar almas no es con bandera, ni con luces, ni sobando el pecado. La estrategia de Dios es el Espíritu Santo, el arrepentimiento y predicar la palabra de Dios. Amén. Porque todas estas iglesias que han crecido, se han salido cristianos atormentados que se van a que lo entretengan. Amén. Pero no hay cambios. Sí, Señor. Dios quiere que estemos preparados, espíritu, alma y cuerpo, para la venida del Señor. Aleluya. Amén. A Pablo le insinuaron que tampoco no hable duro. Y dijo Pablo, bueno, puede leerlo en Gálatas 1:10. Si yo agrado a ustedes, dejo de ser siervo de Jesucristo. Y el Señor Jesús, ¿sabe qué es lo que dijo? Estaba leyendo, estudiando. Dijo, ay de vosotros cuando hablen bien de ustedes. ¿Qué le parece? Porque el cristiano donde está tiene que hablar lo que cree y mostrar lo que habla viviéndolo. Amén. Y cuando nosotros queremos que todos nos adulen y hablen bien de nosotros, no estamos haciendo lo que Dios nos ha mandado que hagamos. Amén. Nos comprometemos con el pecado, decimos sí al pecado, participamos de ello y nosotros, por recibir aplausos, qué bueno, qué bien, qué esto, dijo el Señor, ay de vosotros, cuando hablen bien los hombres de ustedes. Porque así lo hacían con los falsos profetas. Amén. Amado, Dios no nos ha llamado a nosotros a entretenernos, nos ha llamado a hacer la obra de Dios. Amén. Amén. Entonces, este hombre en la sinagoga, cuando entró Jesús, después de haber confesado que el Espíritu de Dios está sobre mí, confesó que Él era el Mesías, entró la unción a ese lugar. Amén. Y la unción hace incomodar a la gente. Amén. Y cuando la gente no lo quiere a usted y habla para usted, hay una lucha confrontal de las tinieblas con la unción. Amén. Señor, aleluya. Por eso es cuando usted vive una vida santa, agradable a Dios y trata de buscar lo mejor que puede a Dios y servirlo a Dios con todo su corazón, usted va a encontrar enemigos. Sí, Señor. A no ser que esas personas sean ministradas con el Espíritu Santo y reconozcan
de que necesitan arrepentimiento. Amén. Yo, sin juzgar mal, amados, por la palabra de Dios, puedo decir que todos los que estamos aquí estamos atados de cualquier cosa. Y usted es testigo y sabe lo que estoy diciendo, que usted necesita liberación. Amén. Porque es palabra de Dios. Amén. Yo no venía a entretenerlo, ni he venido todos estos años a entretenerlo. Y vuelvo a decir, y lo volveré a decir, que Dios me mandó a predicar su palabra como está escrita. Amén. Amén. Si lo dejan, bien. Si no, también. Pero no busco el favor de los hombres, sino el de Dios. Y la persona que quiera recibir a Jesús y vivir como Él quiere que viva, va a sufrir persecución. Sí, Señor. Porque mejor es que hablen mal de usted, pero que en el cielo hablen muy bien. Y estén con la expectativa que usted llegue. Porque la palabra de Dios dice que debemos estar preparados, espíritu, alma y cuerpo, para la venida del Señor. Sí, Señor. Allá arriba no van a entrar pecado. Allá arriba no va a entrar suciedad, cosa inmunda. No va a entrar. Va a entrar algo que ha sido purificado, santificado y reconocido y honrado mientras estamos aquí en la tierra. Amén. Es algo que usted, la iglesia, tiene que reconocerse. Quítense el celo, no sean celosos, no sean envidiosos, no seamos altaneros. Busquemos, como dijo el Señor Jesús, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Eso es lo que Dios quiere. No hablen más. Yo escucho en el mundo, en el Facebook de otras iglesias, es increíble. Todo donde no se menciona pecado y donde dice Dios te va a bendecir, ahí le ponen like. Ahí le ponen like, ¿no? Y Dios tiene grandes cosas para tu vida. Oh, eso le gusta. Pero que le dice, Dios tiene grandes cosas para tu vida, pero cambia tu forma de ser. Vive la vida que Dios quiere que vivas. Amén. Ahí no le ponen like, lo borran. Porque la verdad nos hace libre al que quiera recibir la verdad. Amén. Y es por eso que no hay cambios en nuestras vidas. No hay compromiso en nuestras vidas. Pero cuando usted es una persona libre en Cristo, usted llora desesperadamente por hacer algo que agrade a Dios. Amén. Y es lo que menos encontramos en el mundo cristiano. Cada persona en el mundo cristiano no busca de hacer todo lo que le agrada a Dios. Primero busca de hacer qué es lo que a mí me agrada y después hacer lo que Dios quiere que le agrade. Amén. Así que, amados, hay que liberarnos. Amén. Los demonios se incomodan cuando usted le habla palabra de Dios. Sí, Señor. Y lo veo por años. Personas que se han ido. ¿Por qué predica fuerte? ¿Por qué todo el tiempo las cosas? Entonces viene otra persona, ¿no? En otro lugar y dice, bueno, ahora voy a cambiar, voy a motivarlos. Voy a darle motivación. La mejor motivación es predicarle la verdad. Amén. Amén. No endulzarle los oídos. Sí, Señor. Confrontar al diablo. Amén. Confrontar el pecado. Porque la persona que vive de acuerdo a lo que Dios ha determinado que vivamos, vive con la seguridad de que nadie lo va a tocar. Amén. Y que recibe la palabra de Dios. Sí, Señor. Pero el que la rechaza y vive como le da la gana, son datos del enemigo. Y yo sé que en esta iglesia, en este lugar, habemos personas que necesitamos. A ver, ya le dé usted la atención a una persona, se enoja y se va. O porque no lo saluda, se enoja y se va. O porque, oiga, hágame el favor, esos son demonios. Amén. Aleluya. Que uno tiene que andar como con espina, a ver a dónde uno pisa. No, uno tiene que andar firme y hablando palabra de Dios. Amén. Es algo que Dios quiere que nosotros hablemos esto. Pero si ustedes se van al infierno, de allá van a decir, este pastor lo que quería era mi diezmo y ofrenda. Y lo que quería es que nosotros le demos la venia. ¿Y qué es eso? Amados, hay que agarrar la palabra de Dios.
Amén. Usted sabe cuando está atado. Usted sabe si habla mal para alguien. Usted sabe si aborrece a alguien. Usted lo sabe. Amén. Y Jesús dijo, el que no perdonare, mi Padre que está en los cielos tampoco os perdonará. Amén. Y los hipócritas, ¿cuántos hipócritas hay aquí? Levantemos la mano. Todos somos hipócritas. No me venga a decir usted a mí no, yo no soy, porque usted es. Mientras usted no se rinda a los pies del Señor y viva de acuerdo a la voluntad de Dios, usted es un hipócrita, no todos. Somos hipócritas. No, es que da la casualidad que mira ahí, todos. No lloramos ni invierno. Con ese cuerpo. Con ese cuerpo. Y a los que están allá, que son hipócritas. Son hipócritas porque no viven como Dios quiere que vivamos. Sí, Señor. Tenemos odio, tenemos resentimiento, estamos pelándole la lengua, echándole. Estamos mal, hermano. Vamos, despertemos a la realidad. Vivimos no, es que yo no hablo, pero le tiran tijeretazo a algunos, tijeretazo al otro, murmuran, son curiosos. La curiosidad que tiene, dice alguien. Todo eso es diabólico, hermano. Los chismes me entretienen, dijo alguien. No quiere decir. ¿Qué quiere decir inmundo? Impuro, sucio, flojo. Fíjense que en las iglesias son muy pocos los que quieren trabajar o quieren hacer algo, porque esos son espíritus inmundos, flojos, sucios, que contaminan. Fíjense lo que dice. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Fíjense, cada uno le da gracias a Dios por los dones que ha recibido del Señor. Y yo lo digo para la gloria de Dios, que una de las primeras manifestaciones de los dones que Dios me dio fue el echar fuera demonios, enfrentarme a las brujas y hechiceros. Y en las liberaciones, cuando se hace liberación, vemos en la palabra de Dios o sanidad, ¿qué es lo que Dios le dice? Ve y no peques más. Sí, Señor. ¿Por qué? Porque el espíritu inmundo, sucio y flojo anda buscando lugares, anda, tiene pie, buscando, tiene ojos, y piensa, tiene mente. Amado, por eso el título este es de los espíritus espías invisibles que están todos los días tras ustedes y tras nosotros. Sí, Señor. Tratando de influenciarnos y dominarnos como ellos quieren. Sí, Señor. Y una de las causas principales en la cual influencian a los cristianos es el no querer congregar y el no querer recibir la palabra de Dios. Amén. Amén. Pero cuando usted es tocado por el Espíritu de Dios, cuando usted sabe la palabra de Dios, la tiene que predicar, Amén. la tiene que enseñar, Sí, Señor. porque es una responsabilidad. Aquí no estamos para que usted me diga, este libro, pastor, bueno, no sé para qué bueno, pastor. A mí no me importa lo que me digan. Lo que quiero que escuche qué palabras que Dios. Amén. Amén. Me dolió, ¡ay! Pero me va a salvar, me va a sanar. Amén. Amén. Aleluya.
dice la palabra del Señor, que anda buscando. ¿Por qué? Porque salí de esta casa, por eso cuando yo hago las liberaciones en el nombre de Jesús, lo primero que le digo, eres liberada, eres sanada, busca a Dios, comprométete con Dios y dale gloria a Dios. Sí, Señor. No te olvides lo que Dios ha hecho. ¿Por qué? Porque cuando sale la enfermedad o sale un demonio, que salió esa persona, se va a buscar 7 peores. Sí, Señor. Y eso es real. Yo les puedo contar, pasarme todo el día contándole a ustedes experiencias de liberaciones que Dios me ha permitido hacer. Y la gente se enoja, se molesta. Y yo sé que son espíritus inmundos que no han podido, por la gracia divina de Dios, someterse a lo que Dios dice. Y después dice, no, oro por mí, oro por mí, anda buscando oración. Y el diablo se pone feliz y contento, porque está jugando con los cristianos, por no hacer caso a la palabra de Dios. Sí, Señor. Amado, esto es serio. El enemigo anda buscando, dice la Biblia, tratando a quien devorar. ¿Cuáles son los enemigos? Son los demonios invisibles. ¿Por qué cree que cuando yo oro por la gente y le digo, tosa 3 veces? ¿Por qué? Porque los espíritus, son alientos que en lo sobrenatural tienen mente, tienen ojos, tienen pies, tienen todo. Y es importante que uno como iglesia de Dios sepa vivir bajo la plena libertad que Cristo Jesús nos trajo. Y esto se tiene que enseñar en la iglesia. Ahora lo que se está enseñando, la prosperidad. Vamos a ser bendecidos. El otro día estaba viendo un video ahí a una mujer pastora echada de espalda y todo el mundo echándole billetes. ¿Ah? Yo les aseguro, no voy a poner a mi esposa en eso. ¿Ah? Oiga, pero la gente es tan mensa, tan ignorante, que lo primero que quieren es dinero gratis, bendiciones gratis. Vengan, denle, y ¿quién vio ese video? ¿Ah? Echada ahí, iban y le ponían billetes, y a la que le dé más grande iba a ser la bendición. Yo le decía a mi señora, estas personas no tienen temor a Dios. Un día, San Pareja, vamos a dar cuenta a Dios. Los ministros, los pastores, todos vamos a darle cuenta a Dios. Amén. Santo de la gloria. Me duele mi corazón de ver que el comercio que te está haciendo con la palabra de Dios. Y me duele el corazón de ver tanta gente ingenua, ignorante, porque tienen la palabra de Dios para ilustrarse y no la reciben, ni la leen, ni la conocen, y caen bajo las mentiras del mismo diablo. Amén. Sabiendo que su final de ellos va a ser el lago de fuego de azufre. Hermano, es palabra para cada uno de nosotros. Dejemos de ser religiosos. Dejemos de creernos los mejores. Siempre cuando usted está bien con el Espíritu Santo, la va a sentir, se va a sentir usted que le falta más. Pero cuando usted está satisfecha con lo que tiene, está en peligro. Porque el Espíritu Santo produce más hambre y deseo de consagrar su vida al Señor. Amén. Y los espíritus inmundos han sido lanzados, salidos del mismo infierno, en cantidad increíble. Habla el libro de Apocalipsis en estos últimos tiempos. Hay un despliegue de demonios porque Cristo viene. Aleluya. Y la iglesia que no predica el evangelio como debe ser, está siendo influenciada por demonios de sexualidad, lesbianismo, adulterio, fornicación, mentira, robo, amor al dinero, amor a la fama. No es así, amado. La palabra de Dios hay que vivirla, Sí, Señor. Amén. porque no, Dios no puede ser burlado. Amén. Entonces la iglesia que no crecen, le echan la culpa a alguien. Es que le da la culpa a ustedes mismos, a los demonios, que lo influencian.
Y después andan buscando, como me dijeron, no me da vergüenza porque es verdad. Me dijeron, busquen algo que atraiga a la gente. Oiga, pongan luces, banderas, pongan danza. Yo no estoy en contra de las danzas ni de la bandera, pero que se predique la palabra de Dios. Amén. Amén. Que no se mienta al pueblo, porque los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Amén. Y a quien más se le da, más se le va a demandar. Sí, Señor. Y si yo no vivo lo que predico, voy al mismo infierno. Amén. Como usted, si no hace lo que está escuchando, también se va al infierno. Amén. Ay, pastor, ¿cómo va a decir eso? Ni que Dios quiera. No, si Dios no quiere llevarlo al infierno, quiere llevarlo al cielo, pero quiere que conozca las consecuencias de las cosas que pueden suceder y usted no las hace como Dios quiere que las haga, se va al infierno. Amén. 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 Entonces hay que tomar en serio, hermano. Fíjese lo que dice aquí. En Mateo. Mas los fariseos, al oírlo, decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, fíjense bien, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, sabiendo el Señor Jesús los pensamientos de ustedes, ahora, aquí, porque la conoce. Amén. Él sabe qué es lo que usted está pensando mientras usted está escuchando la palabra de Dios. Dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por qué lo echan vuestros hijos? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de los cielos. Usted, todos los días, de acuerdo a la palabra de Dios, usted tiene que llenarse del Espíritu Santo. Amén. Y con cualquier persona que esté, eche de fuera a los demonios, o todo espíritu de mentira, todo dardo del enemigo, no le suavice su vida. Sí, Señor. Porque usted tiene el poder y la autoridad de echar fuera demonios. Esa es la voluntad de Dios, que usted se prepare. Amén. Pero como usted no cree ni en usted mismo, usted se va a hacer prisionero de usted mismo. No es que el pastor tiene que echar fuera a los demonios, dice, y estas señales seguirán a los que creen, a los que creen. Sí, Señor. Y los que creen, quiere decir los que creen la palabra de Dios, lo que Cristo ha escrito, vivirán vidas santas, ordenadas por Dios. Amén. Y Dios peleará la batalla por nosotros. Amén. Dios no puede ser burlado. Cualquier persona que viene a la iglesia con disimulo de que es santo y vive una vida totalmente fuera de las bendiciones y preceptos de Dios, está poseída. Porque no puede hacer lo que Dios quiere que haga. Amado, esto es duro. A mí me duele, el alma me duele de ver la hipocresía que hay en mi vida. Que muchas veces me he encontrado predicando y no lo había hecho. Ya yo les conté lo que mi hija Liliana me dijo cuando comenzaba el ministerio. Me dijo, tú eres un hipócrita, porque tú no vives lo que tú predicas. Yo tenía 2 años en el ministerio. Y eso fue una confrontación de Dios con el demonio que había en mí. Que llegaba a la casa y hacía lo que yo quería y gobernaba y mandaba y hasta con malas palabras siendo pastor. ¿Y cuántos de ustedes no hacen lo mismo? Pero cuando usted sabe las consecuencias finales de lo que le espera en la vida venidera, nos espera la gloria de Dios, estar con Él todo el tiempo
Y nos espera también un lago de fuego, de azufre, que arde todo el tiempo, por encapricharnos y hacer lo que nosotros queremos y no hacemos lo que Dios quiere que hagamos. Amén. ¿Qué es lo que tiene que haber en nuestras vidas? Cambios. ¿Y cuál es el demonio más activo entre las congregaciones? El hablar mal para los pastores, el hablar mal de sus hermanos, el estar criticándolo todo el tiempo, inventando mentiras. Amado, esta palabra es de Dios para la iglesia, Amén. para mí, para todos nosotros. Amén. Nosotros queremos ver un avivamiento, que el avivamiento comience en nuestras vidas. Amén. Que usted se levante todos los días con esa hambre y esa sed de buscarlo a Dios, Amén. de buscar a Dios, de estar con Dios, de amarlo a Dios. Amén. Pero eso es lo que menos hay. ¿Por qué? Porque son dardos de fuego del maligno por espíritus inmundos que se apoderan y hacen influencia en su mente. Porque su mente usted es el campo de acción donde el diablo desarrolla su batalla. Sí, Señor. Por eso la palabra de Dios dice que llevemos todo pensamiento cautivo a la mente de Cristo. Amén. Amado, un día vamos a darle cuenta a Dios. Sí, Señor. Un día nos vamos a parar delante de la presencia de Dios. Un día. Así que, amados, no busque estrategias humanas. Busque de hacer la voluntad de Dios. Predique la palabra de Dios. Exhorte al pueblo que Cristo viene pronto, porque hay muchos pastores también y cristianos que dicen que y están predicando que Cristo no viene. Y la palabra de Dios dice, Jesús dijo, Juan, en el capítulo 14 de San Juan, dijo, no se turben vuestros corazones ni tengan miedo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los diría. Pero voy a preparar lugar para vosotros, para cuando donde yo esté, ustedes también estén. Aleluya. Si Él prometió que iba y volvía, es que va a volver. Amén. Así como las promesas eran que venía, vino. Amén. Se fue y volverá. Amén. Amén. Yes. Y eso debe estar en cada uno de nosotros. Amén. Bienaventurados los que aman y esperan la venida del Señor. Aleluya. Amén. Estar santificados espíritu, alma y cuerpo para la venida del Señor. Aleluya. Y otra cosa que usted y yo tenemos que entender, no le eche la culpa a nadie. Échese usted la culpa. Porque si usted no va o no crece espiritualmente, no le eche la culpa a los pastores y a sus hermanos. Ni diga que la iglesia, no. Échese usted la culpa. La gente lo que quiere es ver luces, relámpagos, ver entretenimiento. Eso anda buscando. Y esos relámpagos y luces, esas moraditas y todas esas cosas las que van a ver en el lago de fuego de azufre. Porque la luz de Cristo en el cielo es resplandeciente. Aleluya. ¡Aleluya! Aleluya. Tenemos que buscar a Dios. Amén. Dice así. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere, ¿cómo será salvo el Cristo? Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera. Demonio. Quiero hacer una pregunta aquí. ¿Se ha dispuesto usted en su vida consagrarse y creer la palabra de Dios para que usted vaya a echar fuera el demonio? Amén. Amén. ¿Ha ayunado? Amén. ¿Ha buscado a Dios? Amén. Quizás uno, dos o tres. Pero eso es para todos. Amén. Triste es cuando lo llaman a uno y dicen, venga, echarle el demonio, te necesita. Yo creo. Todavía le digo, yo creo, yo siento. Hágalo usted, échalo usted afuera. ¿Por qué no lo echan? Estas señales seguirán a quién? A los que creen. A los que creen. Las señales vienen, las que están escritas, a los que creen. Pero la mayoría de los cristianos dicen creer, pero no creen. Y la señal que le va a seguir a usted porque crea
es que usted está preparado para enfrentarse al mundo de las tinieblas. Amén. No que el cristiano corra del mundo de las tinieblas, sino que la confronte. Lo primero que hizo el Señor Jesús en su ministerio fue la confrontación, como Él mismo dijo. El Espíritu de Dios ha venido sobre mí y nombra, entre una de ellas, poner en libertad a los cautivos, dar libertad a los oprimidos. Esa es su función de toda la iglesia. Amén. No es solamente del pastor ni de algunos miembros de la iglesia, es para todos. Y la mayoría de los cristianos que vivimos atormentados, desanimados, flojos, indiferentes, créanlo por la palabra de Dios que usted necesita liberación. Amén. ¿O estoy hablando mal? Así dice la palabra. Amén. Sí, Señor. Cuando salen de aquí comienzan, ¿qué pastor? ¿Qué dijo? Y que oiga, santo de la gloria, me da ganas. En vez de agarrar la palabra de Dios, en vez de ponerla en práctica la palabra de Dios, Sí, sí. como si entró por aquí y salió. Es por eso el Señor Jesús dijo, no le echen las perlas a los cerdos. Y la gente se enojó. Cuando salga de aquí, o a la iglesia que usted vaya, denle gloria a Dios. Denle gloria a Dios por la palabra, gloria a Dios por el pastor, gloria a Dios por sus hermanos, gloria a Dios Amén. por el Espíritu Santo. Amén. Denle gloria a Dios. Amén. No comience a criticar ni a difamar a nadie, Amén. porque eso es lo que Dios quiere y espera de cada uno de nosotros. Amén. 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 Dice la palabra del Señor, estas señales ya ustedes las conocen, las señales. A mí me gusta este versículo porque me desafía mucho. Dice, en lo que leímos anteriormente, quiero que diga conmigo, por favor, diga, la misión de los demonios es para destruirme. Pero Cristo Jesús vino a destruirlos a ellos. Y si yo permanezco en Cristo y Cristo en mí, los demonios van a escapar, van a huir, porque yo creo que el Espíritu Santo gobierna mi vida. Y eso hacerlo vida. Amén. Hacerlo vida en su Amén. vida. Amén. Porque, amado, la alabanza es linda, todo lo que usted quiera, pero usted tiene que apropiarse de las palabras de Dios. Amén. 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 Los demonios, alguien me dijo, pastor, no hable mucho de los demonios, hablemos de Cristo. No, pues, si Cristo vino a exponer los demonios, Cristo no vino a endulzarse él mismo, vino a enfrentarse en batallas con el mismo diablo, con el mismo demonio. Amén. Él vino a deshacer y destruir las obras del diablo. Y si usted se está dejando controlar su mente, que lo que yo estoy diciendo, lo que la Biblia dice no es verdad, usted está mal. Otros demonios le están dominando su mente. Dice así. ¿No sabéis, 1 Corintios, no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Amén. ¿Saben ustedes eso? Yes. ¿Lo está honrando el Espíritu Santo? Mm. ¿Lo estamos honrando? Sabemos las Escrituras, sabemos que somos templo del Espíritu Santo y cuánto hablamos para otras personas, cuánto no amamos a otras personas, cuánto estamos en problemas con otras personas y sabemos que somos templo del Espíritu Santo, mayor condenación tendremos. Sí, Señor. Porque si usted sabe que es templo del Espíritu Santo y que usted no debe hablar mal para nadie, ni hacerle mal a nadie, ni comentar nada malo para nadie, especialmente si es su hermano, usted va a recibir doble condenación porque sabe que el diablo sabe que usted sabe que él sabe que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y de nuestras bocas no deben salir cosas que no glorifiquen al Señor. Y más aún sabiendo que usted es templo del Espíritu Santo. Amén.
Amado, esto es algo serio para ustedes, serio para mí. Sí, Señor, amén. Dice así. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios les destruirá a él. Amén. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y si usted vive como le da la gana y se agarra a dominar por el demonio que usted no quiere que perdone, ni quiere que usted busque a Dios, usted está agarrada por el mismo demonio. Y Dios lo va a destruir, dice la palabra de Dios, ¿o es mentira? Señor. Amén. ¿Es mentira o no? No. Dios lo destruirá. Amén. ¿Ah? Amén. Santo. ¿A quién va a destruir? Dios es misericordioso, pero es fuego consumidor y es santo. Amén. Amén. Y si usted no lo ama a Jesús, que dio su vida por usted y mandó el Espíritu Santo para que viva el Espíritu Santo en usted, y usted sabiendo la palabra de Dios, debemos vivir vidas santas, vidas consagradas a Dios. Amén. Amén. Dice, no os unáis, 2 Corintios, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. ¿Qué le parece? ¿Ah? No se unan en yugo desiguales. No tenga amistad con personas del mundo si usted no está preparada para influenciarlos y llevarlos a Cristo. Amén. Porque Dios le dijo al pueblo hebreo que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos. Sí, Señor. Ahora el pueblo de Dios se está convirtiendo al mundo en vez que el mundo se convierta a Cristo. Amén. ¿Y la culpa de quién? De los cristianos. Amén. Amén. Esto no quiere decir que usted se vaya de... No, si usted está en el mundo, tiene amigos con el mundo y todo, pero sea influencia en esas personas. Amén. Y háblele como dijo el Señor. Ay de vosotros cuando las personas hablen bien de ustedes. Prefiera usted y ponga en su corazón que las personas en conversa hablen mal de usted. Porque cuando usted le habla de Cristo, lo primero que van a hacer, va a decir, este es religioso. El que le digan lo que le digan, usted está ganando almas para el Señor. Amén. Dice, ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Amén. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Aleluya. Amén. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y dice, y yo recibiré. Cuando usted se compromete con el mundo, amado, y es mejor me calme, es que esto me pierde, amigo. Hermano, Dios nos ha llamado, nos ha dado su Espíritu Santo. Usted, Jesús dijo, ustedes son la luz de este mundo. Amén. Amado, es tiempo de volver a Cristo. Amén. Es Amén. tiempo de creer su palabra. Amén. Es tiempo de que seamos honestos con nosotros mismos. Amén. Porque la palabra de Dios dice, Dios no puede ser burlado. Amén. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Usted quiere amor de Dios en su vida. Perdone. No haga en su vida nada que pare que Dios fluya a través de su vida. Amén. Amado, yo le digo delante de Dios, que es el Dios que yo sigo, que servimos todos. Se lo digo verdad. Lloro. Lloro porque hay dones que Dios le da. Y cuando uno predica, sabe y ve cosas. Y duele. Amado,
hay que volver a Cristo. Sí, Señor. Amén. Hay que volver al Señor. Amén. Hay que amarlo a Jesús. Sí, Señor. Él es grande en poder, grande en misericordia. Él es perdonador. Él es paciente. Él no echa a nadie afuera. Dice la palabra del Señor. Por lo cual, 2 Corintios, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. ¿Qué condición? No toques ni practiques las cosas que no debes practicar, y yo te voy a recibir. Amén. Pero si tú practicas y haces todas estas cosas, no vengas a mí porque me vas a impedir que te reciba. Eso es lo que dice. Sí. Pero si tú practicas las cosas del mundo, las cosas inmundas, te comprometes y haces y vives y estás de acuerdo, por favor, parafraseándolo, no vengas a mí porque por más que yo quiera recibirte, hay cosas que no las puedo recibir. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Sí, Señor. Entonces, amado, es tiempo de buscar a Dios. Amén. Amén. Y es tiempo de despojarnos. Pablo el apóstol. Ya ustedes saben qué fue lo que dijo Pablo. Todas las cosas que yo sabía, que creía que eran buenas y favorables a mí, las tengo por basura. ¿Por qué dijo Pablo eso? Porque reconoció. Yo quisiera que esa palabra esté en nosotros. No solamente memorizarla lo que dijo Pablo, sino que nosotros podamos decirla y podamos de parte de Dios ser recibidos por Él. Porque muy fácil es repetir lo que dijo Pablo. Otra cosa es, hagamos lo que Él dijo. Y dice así, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre. Condición. Si tú te agarras a lo que estás en el mundo, yo no te puedo recibir. Pero si tú haces caso a mi palabra y te apartas del mundo y no practicas lo del mundo, entonces yo te voy a recibir. Y entonces mi Padre será vuestro Padre. Aleluya. Señor. Son condiciones que Dios pone en nuestra vida. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No seguir practicando las cosas que aquí practican. Amén. Sí, Señor. Con esto voy a terminar. Amén. Amén. Yo quiero hacer una declaración a ustedes, que ustedes hagan una declaración a Dios. Amén. Amén. Y lo vamos a poner de pie. En esta mañana, amados, quiero con todo mi corazón todo lo que he predicado y compartido está en la palabra de Dios. Amén. Y dice la palabra del Señor que nosotros tenemos poder y autoridad de hablar y proclamar las cosas de Dios. Amén. Y dice la palabra del Señor, cuando vayas a la casa de Dios, apresúrate más a escuchar que a hablar. Ahora que nosotros hemos traído recuerdo de la palabra de Dios, de los espíritus inmundos, sucios, creo que es mi responsabilidad delante de Dios guiarlos a ustedes, porque la palabra de Dios dice que los sacerdotes guían al pueblo, no el pueblo a los sacerdotes. Y es ahí el conflicto que hay, que el pueblo quiere gobernar al sacerdote. El sacerdote es quien ministra al pueblo y el pueblo recibe. ¿Por qué? Cuando usted hace un mal comentario de su pastor o de sus hermanos, amado, estamos en peligro. Si que quiero hacer una declaración y voy a hablarla antes que usted la repita, porque no quiero meterlo también en problemas delante de Dios. Lo que yo voy a decir es esto. No lo repita. Padre Celestial, yo he escuchado tu palabra y la recibo, Señor.
Y quiero renunciar a todos esos espíritus que me están gobernando en el nombre de Jesús. ¿Cuánto lo quieren hacer? Amén. Repita conmigo y diga, Padre Celestial, Padre Celestial, en esta mañana En esta mañana hemos escuchado tu palabra hemos escuchado tu palabra. y declaramos, Señor, que tenemos poder por tu palabra. tu palabra, Tú dices Tú dices que si yo me salgo de lo inmundo, que si yo me salgo de mi mundo, tú me recibes. tú me recibes. En este momento, En este momento, toda influencia toda que ha influencia estado gobernando mi que ha vida, estado gobernando mi vida, de no hacer tu voluntad, no acerca, yo la he hecho fuera de mí. no la he fuera de mí. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ningún demonio inmundo tocará mi mente, ni mi cuerpo, ni mi vida. En el nombre de Jesús declaro que soy libre por la palabra de Dios, por creerla y por ponerla en práctica. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por el Espíritu Santo que me va a ayudar para seguir las instrucciones bíblicas, la cual tú la estableciste para beneficio del pueblo de Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Padre, en esta mañana yo bendigo tu iglesia, bendigo tu pueblo. Te doy gracias, amarro todo espíritu de muerte, de venganza, de miedo. Padre, en el nombre de Jesús declaramos libertad absoluta por el poder del Espíritu Santo. amén, Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. amén. Que Dios, el Señor, vamos antes